Jujutsu Kaisen, la campana que sonaba al revés. La lluvia caía sobre Tokio como si alguien hubiera roto el cielo con una técnica maldita. Yuji Itadori, Megumi Fushiguro y Nobara Kugisaki llegaron a una entrada clausurada del metro de Shibuya. Sobre las puertas había talismanes viejos, quemados y nuevos, todos temblando aunque no soplaba viento. Gojo les había dado la misión con una sonrisa demasiado tranquila, 6 desapariciones en una semana. Todas las víctimas habían recibido un mensaje de alguien a quien debían una disculpa. Nadie contestó. Nadie volvió. Megumi no se movió cuando su teléfono vibró. En la pantalla apareció el nombre de Tsumiki. El mensaje decía, estoy en el andén 12. No llegues tarde otra vez. Yuji lo miró de reojo y dejó de sonreír. Nobara cerró el paraguas roto con un gesto seco. Ninguno necesitó preguntar si aquello era posible. En su mundo, lo imposible solo era una maldición esperando permiso para entrar. Antes de entrar, Megumi recordó la última advertencia de Gojo. Si la campana suena antes de moverse, no confíen en sus sentidos. Nobara levantó 3 clavos entre los dedos. Entonces no escuchamos, dijo. Yuji apretó los puños. Y si alguien aparece con la voz de un muerto, tampoco seguimos. Megumi apagó la pantalla. Eso lo decía alguien que todavía podía elegir. Él ya había dado el primer paso hacia abajo. El andén 12 olía a lluvia vieja. No había electricidad desde hacía años, pero los fluorescentes parpadeaban sobre las vías. Las paredes estaban cubiertas de talismanes, oraciones y pantallas apagadas. Yuji tocó uno de los papeles. Una voz salió de él, casi inaudible, perdón por no contestar. Nobara retrocedió medio paso. Odio cuando el papel habla. Megumi invocó a los perros divinos. Las sombras no avanzaron hacia el túnel. Avanzaron hacia los teléfonos. Todos los celulares vibraron a la vez. Incluso el de Nobara, que no tenía batería. Yuji vio un nombre que le cerró la garganta, Junpei. La pantalla no necesitaba palabras. La culpa ya sabía leer sola. Megumi le puso una mano en el hombro. No es él. Lo sé, respondió Yuji. Pero lo dijo como quien sabe que una puerta está cerrada y aún así escucha pasos detrás. Desde el túnel llegó una risa. No era de niño, ni de adulto, ni de nada vivo. Era una campana raspada por dentro. Maito apareció entre el humo púrpura, con una campana agrietada colgando del pecho como si fuera un corazón robado. Hechiceros, dijo con esa sonrisa que siempre parecía pedir perdón por algo que iba a disfrutar. Ustedes también tienen mensajes sin enviar. La campana seguía quieta. Pero la campanada ya había empezado. El primer ataque llegó desde el pasado. Yuji escuchó la voz de Junpei detrás de él y giró por instinto. Error. Maito ya estaba allí. Su mano se estiró como una sombra húmeda. Yuji bloqueó a tiempo, pero el golpe lo lanzó contra una columna. Megumi hizo una señal con las manos. Los perros divinos mordieron el humo, pero las mandíbulas atravesaron un recuerdo y volvieron con sangre que no era sangre, notificaciones rotas, vibrando en el aire. Nobara clavó un muñeco de paja contra el suelo con una sonrisa feroz. Resonancia. El martillo golpeó el clavo y la onda maldita buscó la campana en el pecho de Maito. Por primera vez, la maldición dejó de sonreír. Megumi entendió la regla. La campana no dañaba con sonido. Dañaba con intención. Primero llegaba el arrepentimiento. Después, el golpe. Entonces tenemos que clavar la intención, dijo Nobara. Yuji sonrió desde el suelo. Eso suena a ti. La estación se dobló. El techo cayó hacia arriba. Las vías se convirtieron en lluvia. En un parpadeo, los 3 estaban sobre una azotea, bajo la tormenta de Shibuya. Maito flotaba frente a ellos, más grande, con la campana retorciéndose como un corazón.
Puede movernos entre lugares ligados por arrepentimiento, dijo Megumi. Nobara escupió agua de lluvia. Genial. Transporte público emocional. Yuji se puso de pie. Entonces rompemos la ruta. Megumi alzó las manos y la sombra de Noe abrió sus alas sobre la azotea. El Shikigami cayó como un relámpago negro, pero la campana sonó antes de moverse. La descarga cambió de dirección y golpeó el recuerdo más cercano. Por un instante, Megumi vio a Tsuniki junto al borde del edificio. No como una ilusión perfecta, sino como una pregunta. Yuji se interpuso entre él y la caída. No mires solo, dijo. Megumi tragó saliva. No estoy solo. Nobara lanzó sus clavos al cielo. Airpin. Los clavos estallaron en una corona de energía maldita. Esta vez no buscaron el cuerpo de Maito, sino el espacio antes del sonido. La onda se partió. La campana, obligada a obedecer el orden correcto, vibró, se movió y solo entonces sonó. Una grieta blanca cruzó el bronce. Maito inclinó la cabeza, fascinado. Ah, dijo. Todavía pueden aprender a doler mejor. En la calle, lejos de la azotea, Satoru Gojo se detuvo frente a un velo invisible. El espacio se curvó alrededor de sus dedos. La barrera no era fuerte, pero estaba escrita con una condición desagradable, solo dejaba pasar a quienes aceptaran responder un mensaje pendiente. Gojo suspiró. ¡Qué pésimo gusto! Dentro del velo, sus alumnos no lo oyeron. La campana volvió a sonar al revés, y el mundo se abrió como una bandeja de entrada. Expansión de dominio, andén de últimas palabras. No cayó sobre ellos como una prisión. Se abrió como una bandeja de entrada. Yuji estaba de pie en una plataforma interminable. Megumi y Nobara aparecieron a varios metros, rodeados de pantallas flotantes. No había techo. No había cielo. Solo vías que desaparecían en la oscuridad y miles de mensajes suspendidos como peces muertos. Cada mensaje tenía una cuerda roja atada a una garganta. Maito apareció sobre las vías con todos los rostros que alguna vez habían sido culpa. Mi dominio tiene una regla sencilla, dijo. Si mienten, las palabras los estrangulan. Si callan, las palabras se vuelven agujas. Si confiesan, las palabras me pertenecen. Las cuerdas rojas se tensaron. Yuji sintió presión en la tráquea. La técnica era absurda y perfecta. Convertía el arrepentimiento en energía. Cuanto más intentaban defenderse, más alimento recibía la campana. La pantalla frente a Yuji mostró la sombra de Junpei. ¿Por qué no llegaste antes? Yuji apretó los dientes. No intentó decir que había hecho lo posible. No intentó esconderse detrás de la palabra destino. Tuve miedo, dijo. Y también tuve rabia. Quise salvarte para no tener que mirar lo que este mundo hace con la gente buena. La cuerda dejó de apretarle el cuello. No desapareció. Se volvió blanca. Megumi miró su propia pantalla. Allí estaba Tsumiki, no acusándolo, sino esperando. Él siempre había preferido los problemas con forma de enemigo. Los enemigos se exorcizaban. La culpa se quedaba a vivir. No pude salvarte como quería, dijo. Y a veces me odio porque sigo respirando mientras tú no puedes elegir. La sombra bajo sus pies tembló. Después se abrió, no como un escondite, sino como una mano. La cuerda roja se volvió una hebra negra y blanca. Nobara leyó el mensaje que el dominio le había preparado y se rió, una risa breve, rota y orgullosa. No voy a pedir perdón por sobrevivir con estilo, dijo. Maito frunció el ceño. Nobara levantó el martillo. La gente que quise no se convirtió en cadena. Se convirtió en razón. Sus clavos flotaron alrededor de ella. Las cuerdas rojas se cristalizaron y cada cristal guardó un sonido, un paso, una risa, una despedida que ya no necesitaba morder. Maito retrocedió. Miles de mensajes cambiaron de color.
Donde antes había deuda, ahora había memoria. Donde antes había castigo, ahora quedaba amor con cicatrices. Eso no es confesión, gruñó. Yuji limpió la sangre de su boca. No. Es aceptar que el dolor no te pertenece. Megumi juntó las manos. Nobara apoyó el clavo principal sobre la campana invisible del dominio. Por primera vez, la estación entera respiró en el orden correcto. Nobara golpeó el clavo. Resonancia atravesó el dominio. Megumi sostuvo las cuerdas con sus sombras para que no volvieran a cerrarse. Yuji corrió por las vías, directo hacia Maito, sin apartar la mirada. El sonido correcto cayó sobre el núcleo oculto de la campana. Primero movimiento. Después vibración. Después golpe. Yuji alcanzó a Maito con un destello negro que partió la oscuridad desde dentro. El dominio se quebró. Volvieron al patio de una escuela abandonada. La lluvia había cesado. Del suelo salía vapor. Maito estaba de rodillas. Ya no parecía invencible. Parecía una cosa hecha de voces ajenas, incapaz de sostenerse cuando esas voces dejaban de odiarse. La campana del pecho se abrió como una fruta podrida. Dentro latía un núcleo negro rodeado de teléfonos apagados. Maito levantó el rostro de Junpei. Después el de Tsumiki. Después una mezcla de todas las personas que el dominio había robado. Si me destruyen, nunca sabrán qué querían decirles. Yuji se detuvo. Megumi también. Durante un segundo, el mundo fue solo esa tentación, comprar una voz con otra herida. Nobara dio un paso al frente. Qué barato, dijo. Los muertos no necesitan que tú les prestes la boca. Megumi extendió sus sombras. Yuji levantó el puño. Nobara fijó el último clavo sobre el núcleo. No era nuestra culpa, dijo Yuji. Pero tampoco fue inútil que doliera, añadió Megumi. Nobara sonrió. Entonces hagamos que duela hacia adelante. El golpe cayó. El núcleo se quebró. No explotó. No rugió. Solo sonó una campana diminuta. Esta vez, primero se movió. Después sonó. Luego se cayó. Al este, el sol subió detrás de un torii negro que ninguno recordaba haber visto al llegar. Los talismanes se volvieron blancos y empezaron a deshacerse con la luz. Gojo atravesó por fin el velo y encontró a sus alumnos sentados en el suelo, empapados, heridos y vivos. «¿Informe?», preguntó. Megumi miró la entrada clausurada del metro. «Pondré que la campana sonaba al revés». Gojo sonrió. «Eso no explica nada». «Exacto», dijo Nobara. Antes de irse, Yuji pegó un talismán blanco sobre la puerta del andén 12. No escribió nada. Algunas cosas no necesitan convertirse en mensaje. La ciudad despertaba. Pronto, miles de personas caminarían por esas calles sin saber que una maldición había intentado convertir su culpa en mausoleo. Detrás de ellos, bajo la ciudad, algo pequeño sonó una vez. No fue una advertencia. No fue una trampa. Fue una campana normal, llegando a tiempo. Y por eso nadie volvió la vista atrás.